This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. Ellen Cabasamiento del Maga Noticias. Civil Service Commission niabla posible enfrenta suspension ken usa Facebook para suporta algun kandidato. Otoridad mantene di ila fuerza na maga-campaign rallies de maga-kandidato na syudad. Overpass del IBT pone baho na renovasyon para prevenir suicidio. Katchua Grand Pulong na San Jose, Gusu. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Civil Service Commission iabla posible enfrenta suspensyon ken usa Facebook o social media para man kampanya isuporta algun kandidato. Aquí el report. Otro memorándum ya también tiene que hacer pública el agencia del gobierno contra empleado del gobierno también acerca del partisanship durante este tiempo de elección. Esta vez, el Civil Service Commission yaman issue un memorandum que ta prohibi ko ng mga government officials y empleyado partisipa na mga se llama partisan political activities como el man-like, man-share, mga social media posts durante el campaign period hasta na Mayo 12 eleksyon. Sigun ko ng Civil Service Commission, el Memorandum Circular Number 3-2025 tabla que hindi debe entramete mga empleyado de gobyerno na partisan political activities durante el campaign period. Talia sigun este na 1987 Constitution itinelay tari itira kon este. Tabla na konstitusyon que no officer or employee in the civil service shall engage or directly or indirectly participate in any electioneering or partisan political campaigns. Hindi asigun debe man comment, taman share, repost o man follow con el kandidato o partido di ila, siendo pwede con este considera como partisan politics. Mantene pa siyempre el PNP na syudad kunal di ila grande fuerza para ayuda mantene kunal pasi orden na mga political rallies del mga partido o mga kandidato. Taman deploy sigun el PNP kunal di ila mga motorcycle cops para ayuda kunal seguridad durante el political rallies del mga kandidato ng mga barangay. Kada estasyon sigun del pulis tiene mandato para man-monitor kada de noche si tiene mga political rallies na di ila AOR idale bastante seguridad. I-anunsya el Supervising Transportation and Regulation Officer del Integrated Bus Terminal o IBT, Rafael Derek Evangelista Tresera, que esperanzao pone bajo na renovation kunal di ila overpass na IBT Alina Divisoria. Si Evangelista yadale mira kunal nuevo disenyo del overpass, i-aproba sigun este el mismo alcalde Jandalipe. Momento pa di Evangelista kita prepara aura el City Engineer's Office con el cost and estimate del proyecto para ver pwede con este pone bajo na subasta. Taruga si Evangelista que puede comenzar y completar el proyecto antes el 10 aniversario del IBT na Disyembre este año. Sigun kun Evangelista, tamira sila solusyon para no hay mas quien comete suicidio no overpass siendo cerrado ya el overpass. Sigun kun Evangelista, desde el 2019, talina 5 para sa mag-insidente de suicidio alino overpass. Very nice el design ni Suyo kasi this will prevent already akil mga sudden at mga suicide attempts, no? Aki kanato na IBT. Since 2019 there are already 5 or 6 attempts, no? So right now el design will make sure na hindi na pwede salta el gente or pasa para na mag-crossover para pwede salta.
Kachuat tiene gran pulong alina San Jose Gusu. Aquí el report ni Marifita Mayo. Alegre el mga residentes del Armor Village, barrio de San Jose Gusu, yaman welcome con Kachua durante el de su gran pulong kaya conduci na barrio del Abril 9 de noche. Junto con el mga residentes del San Jose Gusu, ya recibi con Kachua el mga kagawat del barrio, kanda kagawat Rafi Trozo, kagawat Wi y otros pa. Según con el candidato para congresista na Distrito 1, Kachua, uno del mga problema del San Jose Gusu, el procura ele dale atención si talya ele na puesto amo el avenida. Sabi iyo aquí na barangay San Jose Gusu, maskin poco ulan lang, maskin un rato lang el ulan, pero bahaya. Correct po ba iyo? Naablagan iyo con ustedes. Si puede kita sintaas de ustedes congresista, hace kita manera para puede kita ayudar solva el problema del baha aquí na barangay San Jose Gusu. Yapidi si Kachua el suporta del mga residentes del San Jose Gusu para na Mayo 12 eleksyon. Según con Kachua, su objeto de correr para na mencionado posisyon amo para ayuda con el Distrito 1 queda progresivo. Y habla si Kachua, bien dejaw ya el Distrito 1 compara na Distrito 2 na aspeto de progreso. Si Chua introduci con mga residentes del San Jose Gusu di su mga priority programs, el HELPS o Health, Education, Livelihood, Permanent Housing is Social Services. Iyo taki iyo kay keregan iyo sirbi con ustedes todo kay kereo que di pa cambio na di aton distrito kay El Verdad sabi iyo todo ustedes na puede observar el di aton distrito bien dejado. Correct ba iyo? Correct. Kasi ten mucho mga programa todo chene na otro syudad makastranya porque aquí na di aton distrito no hay. Diba? Sabi ustedes si Ancina, si El Casupri, hindi el congresista, hindi el politiko, pero el di aton mga vivientes de Distrito 1. Kaya iyo, taki iyo, junto con ustedes, taasegura yo con ustedes todo. Si puede gan kita sinta como un congresista na di aton distrito. Usa kita el di aton mga connection para puede gan kita libamas mucho programa, asistensya, ayuda y kalidad proyekto na Distrito 1. Mientras tanto, el mga kagawat de San Jose Gusu deklara di ila suporta kun Kachua por causa kay tamira sila que eleya el puede lleva cambio na Distrito 1. Segundo, hindi también según este queda envuelto na mga black propaganda kontra na otro mga kandidato. Hindi según este taase líos con otro mga kandidato, igual cosa con ele taase el campo del otro mga kandidato. Yo, yang centro Ma'am Kachua sige, ay sabi si Ma'am Kachua, no hay cosa que de otro, si te sirvila aquí en el District 1, el District 1. Por eso, bien suerte kita, el Distrito 1, kay kita Ma'am Kachua, na kere lang sirvi na community, kere lang alivia, el atong vida kita, Distrito 1. Por eso kami, especialmente full support kayo, Ma'am Kachua. Si Ma'am Kachua, uno pa kami, ya kasi Wednesday, hindi na si Malo, hindi na kwento. Pero pili lang kami ng pabor, kung ustedes ulit. Si Tasaman Malo, Ma'am Kat, hindi man lang ginapaya kanila ulit. Depende lang kung kung saan nabirasan. Porque hindi kita pruba el nuevo congresista para na Distrito 1, di ba? Pruba kita, Conele. Total, in 3 years, nung ere man kita. So, that is the time, pwede ustedes observan na 3 años nung ere man kita, pronto naman kita kambya. Pero I guarantee, si Ma'am Kachua, hindi deyakan natin. Kay arapan ang gani, kosa-kosa lang sa programa, hindi lang mga ayuda, mucha de ayuda, mga barangay, medical assistant, igual umigo aran, din yung problema, kapwede na ayuda ng mga medical assistant. So, porque kita hindi school kung Ma'am Kachua, pruba namin kita ko nere. Masin rebole, di ba? May malo pruba. Porque man to pruba na mga ya pruba ya ustedes. Pruba kita nuevo.
Mientras tanto, iabla si Katchua que no hay más que el tiempo para poner pa atención na magalíos que taase kontra con ele el di sumaga kontra inkante na politika. Mas quiere según ele demora su tiempo na mga constituentes del Distrito 1 y si que manera ele puede ayudar con este mga gente ina entero Distrito 1. Kaya sabi ustedes, si pega kita mga liyos na otro mga gente, sayang el di aton laway, sayang el di aton energy, kaya hindi man ustedes beneficia. Pero si pwede kita liba kalidad serbisyo, kalidad programa y proyekto, kenel beneficia. Ustedes todo, hindi ustedes mga pamilya aquí na di aton distrito. Igual na otro mga grand pulong, presente pa siyempre el mga barrio kapitan y mga kagawad del diferentes barrio na Distrito 1 kien ta suporta na kandidatura di Katchua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alcanza según na 42 degrees el heat index experiencial ciudad de Zamboanga. Este el projected heat index para na ciudad de Zamboanga este día. E uno del mga lugar na país que bajo na danger level este día. Y con todo alto calor del tiempo, el alcanza según na 55 degrees alina Bagi, Ilocos Norte. El siguiente na mga noticias. Pantalan preparaw ya mga mejoras para na Semana Santa. Bumbero el mantene presensya na lugar donde mucho gente na Semana Santa. Official del IBT ta preparaya con el facilidad para na Semana Santa. Katchua número 1 na corazón del barrio Santa María. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki. Budget-wise Pasobolong soon to open. Budget-wise. Pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki. Budget-wise Pasobolong soon to open. Budget-wise. Pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako.
ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Pantalan na syudad, preparawya na magamehoras para na Semana Santa donde mucho mga pasahero el viaja a volver para na mga probinsya. El report di Marites Espartero. El Port Management of Zamboanga o el Pantalan Lokal preparawya según magamehoras en preparación con el Semana Santa. Siguiendo, ta-anticipaya el volume del mga pasahero cada día que alcanza na más o menos 7,000 a según liga na Pantalan desde cercanos mga probinsya. Yaman juntaya también el Port Police junto na Marina, shipping lines operators para na mencionado preparasyon del Semana Santa y summer vacation. Acerca na seguridad del mencionado Pantalan y nasa llama del Passengers Terminal Building. Necesita lang asegun el mga pasahero anda temprano kahit implementa el security screening protocol. Asegun con Mark Revillas, el Business Marketing Development Specialist del PPA. Taprohibi asegun mandalyeba na mga pasahero el mga flammable materials, igual el mga LPG, butane, canisters, o otro mga eksplosiba bagahe, tambien mga kutsilyo, prohibido y mga illegal fusil. So LD aton Philippine Ports Authority, Port Management Office of Zamboanga, preparawya para na di aton upcoming Holy Week, no. So number 1, then expect PMO Zamboanga ligada del around 6,500 to 7,000 daily passengers aki na Pantalan. Intan remind lang kami na at di aton mga pasahero, si Chenet sila mga biyahe during those times, pabor lang sila anda temprano, it kay nisisita kag kita man implement o di aton security screening protocol. So nisisita di aton mga bagahe,
pasapirminad, X-ray machine, del PTB. As of the moment, normal operation al di aton barko, may pakita receive mga notification or advisories from the shipping lines on the changes na schedule del di ila biyahe. El Pantalan lokal ta recibe según 20 hasta 25 mga ship calls kada día, tiene de este sa leche na también taliga. Ita asegura el management, el seguridad también del mga pasahero, especialmente esta Semana Santa, kay mucho mga kliyenta man anday viene para na syudad. Tiene también quick response desk, naka-standby na mencionaw Pantalan. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Preparó yo también el bombero para la Semana Santa este tiempo. Preparó asigura el mga trucks de ila y también emergency response team en tal caso tiene ocurrir mga quema. Ya coordinate también asigura la ahensya ng mga iglesia y barangay na mga barangay fire substations acerca el deployment este Semana Santa. Tiene fire truck el man-deploy na 14 Station of the Cross alin na abong-abong. Total de 22 mga substations el tiene el ciudad de Zamboanga donde este tiempo full alert también el DIRA status. Oficial del Integrated Bus Terminal ta prepara también con el facilidad para del Semana Santa. Aquí el report de Marifi Tamayo. Habla el Supervising Transportation and Regulation Officer del IBT, Rafael Derek Evangelista III, que ta prepara sila con el facilidad cuantos días antes el Semana Santa. Asugun con Evangelista, una cosa que ta prepara sila amo el moro de seguridad que ay implementa na facilidad para na Semana Santa. Tiene yaman segundaan moro de seguridad regularmente ta implementa na IBT, pero mas ta intensifika lang sila con este cada vez en cuando tiene mga okasyon o aktividad, incluido ya el Semana Santa. Ta ayuda sigun mantene el seguridad na IBT, el Tourist Police y personajes del Police Station 5 na Divisoria. Pero para na Semana Santa, el PD sigun ele na polisya lokal para aumenta el personajes na IBT. We will also remind gan and coordinate with the city police de aton kay para man augment lang el number of police personnel akin para hacer visibility mas bueno kaya although chenya mga nagat kita ki station pirmi el tourist police ali adelante pati el PS5 pero pidi gan kita reinforcement kay sabi to manada gan nagat si gente mambiyahe Semana Santa. Alegra también según él que tiene X-ray machine y walk-through scanner ambos na departure area y arrival area del IBT. Por medio de más pronto según puede determinar si tiene takarga mga armas y otros contrabando el mga pasahero. Alegre kita kahit niya nga nakita daton X-ray na departure area. So we have one X-ray in the departure area, one X-ray in the arrival area. So at least we're confident na bengrande kat ayuda, pwede kat kita man scan el mga bagahe del mga departing and arriving passengers aquí na IBT. Habla si Evangelista, más menos el número del pasajero del IBT durante el Semana Santa kumpara na otros mga okasyon. Pero mediante con habla si Evangelista kaya pidi siyempre ele na mga kompanya de bus que taman viaje na IBT para asegura que tiene sila bastante bus que puede akomoda con mga pasahero na Semana Santa. Habla también si Evangelista que hindi descansa el viaje del mga bus de rural transit más que na Holy Thursday y Good Friday. Tiene que manjunta pa también ele con el otro mga personajes del otro compañía de bus para saber también el diila schedule. Base na din yung meetings and survey gani with the bus companies, rural transit will not have any stoppage. De biyahe regular syempre el biyahe even on Good Friday. No ilang kumigo dali pa information el other bus companies which pikure man secure today pasikosa kat el dila schedule especially on Holy Thursday and Good Friday. Mientras tanto, habla si Evangelista, el chequea también el LTFRB y otros concerne ahensya con el mga bus para saber si en buenamente ba el de mga kondisyon para man viaje para prevenir mga aksidente vehicular. El incluye también seguna chequeada con el mga chofer y otros personajes del mga compañía de bus y otros vehículo taman viaje na IBT. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga.
Nautronotisya habla el barrio Capitan del Santa Maria Los Eli Angeles kay numero 1 na su corazon na corazon del mga barrio oficiales y otro más y mga residente sa Santa Maria si Cachua para kongresista del Distrito 1. Y habla con si Angeles durante el gran pulong di Cachua na Santa Maria. Sigun con ele, asiguraw ele que sincero si Cachua na de este deseo para servir con al mga constituentes del Distrito 1 ileva progreso na distrito. Asigun con Angeles, ele y de su interfamilia, testigo ng buen corazón, tiene si Cachua para con el gente cuando voluntariamente ofrece ayuda cuando na hospital el su tata. Y habla si Angeles actualmente mucho asigun mga ayuda. También el cosa puede darle si Cachua ng mga vivientes de Santa Maria mas que no hay pa na puesto. Mangkan yang mention ako number 1 sila nandito yung corazon. Iyo habla kami and 2 and number 1 nandi amang corazon. Pwede? Iyo alegre iyo personally. Agregat kita na utang na loob, agregat kita na gratitude, di ba? Mio pamilya nunca olvida. Maski nabla kita, di mio tata may rest in peace, pero hindi ka dyan olvida out of nowhere. Si Ma'am Kat ganyan lamang kumigo. Yang ketal ele, yung ofrece ele medical assistance. Akil palang alya, bien alegre kami yung pamilya. Prior ko nese, el barangay Santa Maria, tupaw tabla, may paplano, pero yan dali lang de ayuda ko na barangay Santa Maria. Ese araw mga silya, disuyo siya, yan dali Mangkat, thank you so much. Que bonito mga tent, no, ta pwede silbi na mga ayuda. LCL service isuyo, L3, personally kami ang barangay council, hindi ka kayo olvida. As social services, I'm sure majority con ustedes y también el nuay aquí esta noche y recibió ustedes ayuda na tupad ina AIDS. Palagpanan kinakumangkan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestsellers na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee lunch. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights.
For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Tiene también persona y ya muri por causa na mordedura de perro. Aquí el report de Marites Espartero. Un 57 año persona el muri del mas reciente por causa puede con este según morde el perro, Cheneravis na barrio de San Roque. Según con Dr. Arcadio Cabanijo, na iman según con este liba inseguidas na ospital, después ya morde el perro razón ya muri este. Base na cosa según niya relata al familia del biktima, nakasal lang niya dali na según mira mga sintomas de rabies el biktima, na mas estegana kome, tache na miedo na agua o hydrophobia, tan kalentura itaman laway-laway el boca. Yamuri también asigun el pero yamurde con el víctima después el un mes. Por eso, si ansina asigun el caso ya pode asikambras o morde pero o gato, anda enseguidas na Animal Bite Center mandak laba bakuna para pode también toma aksyon enseguidas. Chini yamuri nga from San Roque, but actualmente aquel yamuri el biktima no ay pwede gindan na hospital. So yamuri na di la residensya and then il susiso ya morde daw ko nakil pero iman tay gofa. So but mga ansina kasi kung chini mga similar signs symptoms na rabies ay we immediately assume it is rabies para siguro kita si tinigyud posibilidad si rabies akil ay pwede rin kita ya pwede mang-contain el virus, mang-prevent kita el kusa si infection na mga otro hinte
kel mga animal alyan na lugar. Elko sa asegun niya sa opisina después report, yaan na sila na lugar iya kondusi el mass vaccination na magapero na may paman bakuna, iya kondusi el information dissemination acerca na rabies. El doktor ya explika, hindi verdad el magapero igato diutay, tiene rabies. Tatsi nilang asegun este rabies, si por ejemplo ya pwede kanila morde el maga animal, tiene yardaan rabies. Por eso, el doktor ta adverti siya pwede morde pero o gato, no mas kre na tandok. Mas bueno si anda diretso na maga animal bites clinic para pwede pa kung este pribiniman kalayat el rabies na kwerpo en tal kaso. Sa iya sa diamond opisina, kanda kami quick response, the usual thing that we are doing kung sino mga ansina, manda kami todo, the surrounding premises, mass vaccination akil mga piero na nuay pa man bakuna. And of course, we also conducted information dissemination na lugar, area, about rabies. Si pakilaya kita preveni, i-kontrola. Manada takrin na tando, por causa kay, in the first place, takri sila kay todo gato ipero ay chinirabis, which is not true. El rabies is a disease. So kaya sir, yan nasisidi aton mga gato pero no ay rabies. Tatchini sila rabies, imurdi kanila animal na chinirabis, impero mo na rabies, si mga animal no ay man bakuna kontra rabies. El tandok, el makamido alye si chinirabis, pero igat or akil cat ya pwede morde kawan yan salig na tandok na dili ka muerto. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulisya aresta kun un persona kun fusil durante itambi magabala durante el Baybos operation alina manikaan. El personal del Criminal Intelligence Unit del PNP aquí na syudad punto la Station 3 Sangali y otro ahensya ya conduce el Baybos operation al sitio Bacolod, Barangay Manikaan. Ya pwede aresta kun Arcads Sanawi Kamlahu, 39 anyos, residente del lugar. Ya pwede konfiska na su posisyon el calibre 38 revolver kun 3 magabala. Este persona conocido na vendido de armas de fuego del lugar, el policía pretende como customer na ya resulta na aresto del sospechado. Dos conocido ladron ya entraruba alina un tienda de medical supply na Nunez Extension. Taki al report di Emil Tuban. Dos desconocidos ladrón ya entraruba alina un tienda de medical supply na Nunez Extension anoche. Alas 6 en Anteaga, Chene reporta na Police Station 11 kay Chene destroza con el roll-up door del Neomed Marketing alina mencionado lugar. Alas 4 del madrugada, el pump boy del gasoline station ya pwede uwi Chene Taswena alina tienda. Ia bisa sila na beat patrollers del Police Station 11 y cuando verifika, destrozaw ya el puerta del tienda. Na kopya del CCTV claro mira con el 2 persona ya abri con el cash register, ia abri con el mga drawers, ia carga cosas ta pwede sila liba. El polista continua pa hacer investigasyon con este incidente y procura saber la identificación del mga suspechao. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Dos ventero de Pescao arestado na kaso de droga prohibido alina Arena Blanco. El Station 6 at 1, iya conduce el operasyon o bypass alina Atiklan Arena Blanco. Iya pwede aresta kun Sajid Bernardo y si Salam Sabdurani, todo residente del lugar. Nadi la posisyon niya pwede saka el 30 gramo de aligaw shabu, tali el valor na mas de 200,000 de pesos. Kanina yan ba yan, estasyon del pulis na Tetuan. Manara también mga motorista ilya pwede man issue mga tickets durante el Comelec checkpoint alina San Jose Road anoche. El Station 11, punto al Task Force Zamboanga ya conduce el checkpoint alina Normal Road, iya pwede kuhi mga tamaneha motor, yan mga vilasyon, como nuway mga lisensya i registrasyon. Yan también ya pwede kuhi nuway usa helmet, nuway plakal motorsiklo, nuway mga accessories como el side mirror. Asiguro na con el DILA team leader, nuway sila pwede kuhi yan armas de fuego durante el checkpoint na lugar.
Buenas noches. Takil diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continua experiencia el efecto del localized thunderstorms este día. Así que una pag-asa, el experiencia solamente el Zamboanga Peninsula el efecto del easterlies. Mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo que alcanza na 42 degrees heat index. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Good morning, may I take your order? Pwede po siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Bundle, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Commission on Election o COMELEC kung suya mga kosas tabi siya aura kunal mga kandidato lo mismo kunal di ila supporters que posible tabiola kunal mga reglamentos de eleksyon. Mas temprano, i-alertaya sila acerca el mga campaign posters que nuay na propio lugar inuay sige na grandor que quiere el Commission. Después el mga kandidato talarga mga palabra di ila campaign rallies que ta ofende que tiene otro meaning que tabiola kunal Fair Election Act. Ya envía también Shocos order con el tamanda explica porque no debe kanila man-disqualify como candidato. Kasi también acorde el COMELEC que ese mga campaign jingles que tiene otro meaning y puede descansa para usa lo mismo hindi ese mga suena campaign mobile sound systems ibita ase recorrida na ora el mga gente ta dormi o para hindi sa disturbawa. Mientras el Civil Service Commission taas ay akorda con el mga empleyado de gobyerno, lokal man o nasyonal acerca el mga postings na dila social media accounts o maskin man share lang acerca del di ila kandidato. Prohibido y posible enfrenta problema na di ila empleyo ng gobyerno. Quiere decir, kung cuidaw kita, ese mga tiempo, ese ta dalimira kung ken mga kandidato ta suporta o inclinaw por causa mucho ojos el quien tabi siya. Ambos na social media inadiaton alrededor. Acorda firme el después, en tal caso, man tiene kung quien puede kuhi. Esa eleksyon pasada lang ese. Acorda que el diaton trabajo amo el bread and butter para suporta con el familia. No kita pone na peligro el diaton empleo na gobyerno por causa lang con el kandidato o politiko kung quien kita ta suporta. Mismo mga politiko o kandidato ta entendese la sitwasyon del mga empleyado de gobyerno. Mejor, para esta silencio, inadía del eleksyon niya lang, vota silencio kung ang mga kandidato que quiere tu gana. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Abril 10, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.